Bienvenidos a la conferencia digital Build Safe, Live Safe sobre seguridad de la construcción. Mi nombre es Cristian Gandolfo y soy uno de los subjefes de inspecciones de la Unidad de Conformidad de la Seguridad en la Construcción. Estoy aquí con mi colega, el subjefe de inspecciones de la Unidad de Cumplimiento con la Seguridad en la Construcción, Carlos Saavedra. En estos días esta presentación será traducida y presentada en español, mandarín, polaco e en inglés. Al hacer preguntas en el área de preguntas y respuestas, QA section, asegúrese de seleccionar Ask All the Panelists, pregunte a todos los panelistas, para asegurarse que su pregunta sea respondida. Por favor, tenga en cuenta que esta presentación está protegida por las leyes de derechos del autor. Esta es una presentación de un día sobre la seguridad de los trabajadores, que se llevará a cabo en 3 idiomas durante esta semana. Aún presentaremos español, sin embargo tenemos la presentación en inglés, mandarín y polaco. Tenemos mucha información para compartir con ustedes. En esta presentación proporcionaremos un resumen general de la Ley Local 196 y la capacitación de seguridad que es requerida en las obras. También discutiremos cómo cumplir con las directivas estatales sobre el COVID-19. Revisaremos casos prácticos de casi accidentes y los consejos de cómo prevenirlos. Y discutiremos los incidentes relacionados con la construcción, que resultaron en lesiones, y realizaremos el estudio de algunos casos, causas y cómo prevenirlos. Revisaremos las causas principales de incidentes relacionados con la construcción que resultaron en fatalidades. Cubriremos algunos casos de estudios y sus causas, y también cómo prevenirlos. A lo largo de los años hemos colectado y analizado información para determinar las tendencias de las principales violaciones de seguridad emitidas en las obras de construcción. En esta sección haremos una revisión general y discutiremos los peligros potenciales de seguridad y cómo prevenirlos. Y lo más importante, los derechos de los trabajadores. Aquí discutiremos los derechos de todos los trabajadores en las obras de construcción y también cómo reportar condiciones de trabajo inseguras. Al final tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas. Cualquier pregunta que no podamos responder se publicará en la presentación para que todos lo puedan revisar. Para empezar, vamos a discutir la Ley Local 196 y la capacitación de seguridad en la obra de construcción. Debido al aumento de incidentes de trabajo en los últimos años, en el 2017 se promulgó la Ley Local 196. Es un requisito de la Ley Local 196 que los trabajadores en una obra de construcción que requieran un superintendente de construcción, un coordinador de seguridad o un gerente de seguridad deben recibir capacitación sobre la seguridad de la construcción. La Ley Local 196 requiere trabajadores de construcción que reciban capacitación de 30 horas de olla y 10 horas adicionales aprobadas por el Departamento de Edificios para poder trabajar en una obra de construcción o un sitio de demolición. Otra alternativa a este requisito es haber completado una capacitación de 10 horas de olla y obtener 30 horas adicionales de entrenamiento en seguridad en la obra aprobadas por el Departamento de Edificios. También se puede cumplir con los requisitos de la ley obteniendo una capacitación de 100 horas en seguridad en las obras de trabajo. Las horas deben ser aprobadas por el Departamento de Edificios. Por favor, tengan en cuenta que a partir del 1 de marzo de 2021 se implementaron todos los requisitos de las Site Safety Cars Training Card y se continuarán implementando. El requisito de la ley es una tarjeta de capacitación en seguridad en la construcción para todo trabajador. La tarjeta demuestra que los trabajadores han participado en una combinación de 30 horas de olla, 8 horas de capacitación sobre caídas y 2 horas de capacitación sobre drogas y alcohol. Como se mencionó anteriormente, un método alternativo para cumplir con este requisito es una capacitación de 10 horas con olla, además de los siguientes entrenamientos de seguridad aprobados por el Departamento de Edificios. 8 horas de protección contra caídas, 8 horas sobre el capítulo 33, 4 horas de andamios, 2 horas de entrenamiento en concientización sobre drogas y alcohol, 4 horas de clases selectivas y 4 horas de clases especializadas. Los gerentes de seguridad, los coordinadores, los supervisores, los superintendentes de construcción y los trabajadores designados como personas competentes requieren una tarjeta Site Safety Card para supervisores de 62 horas. La tarjeta Site Safety Card SST de supervisores se puede obtener con una combinación de 30 horas de olla
y 32 horas adicionales de clases selectivas aprobadas por el Departamento de Edificios. Las tarjetas de capacitación en seguridad en la construcción son necesarias en todos los sitios activos que se requiere un profesional de seguridad en la obra. Se requiere un profesional de seguridad en la obra en las construcciones para las siguientes obras. Se requiere un superintendente de construcción para supervisar la seguridad en las obras de construcción de hasta 9 pisos. Se requiere un coordinador de seguridad para supervisar la seguridad en las obras de construcción de entre 10 y 14 pisos. Se requiere un gerente de seguridad para supervisar la seguridad en las obras de construcción en edificios de más de 15 pisos. Abajo se encuentra un enlace con el mapa del departamento de edificios que demuestra todas las obras activas que requieren un proceso profesional de seguridad. Cualquier persona puede acceder a este vínculo y confirmar si su sitio requiere un Site Safety Core. La ley local 196 identifica quién requiere capacitación en seguridad, como se puede ver en la siguiente lista. Los superintendentes y superintendentes de construcción, los coordinadores de seguridad, los gerentes de seguridad, las personas competentes, trabajadores de la construcción, solo para nombrar algunos. Sin embargo, tenga en cuenta que empleados de un licenciatario o registrante del DOB, si este licenciatario o registrante lleva a los trabajadores y lo acompaña al sitio de construcción y estos trabajadores participan activamente en actividades de construcción, deberán recibir el entrenamiento requerido para estar en el sitio y trabajar con el licenciatario. El Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas de la Ciudad de New York ofrece capacitación gratuita en seguridad en la construcción a través de las siguientes organizaciones. Para nuevos trabajadores de construcción, pueden hacer clic en el enlace Workforce Career Center Network. Para los jornaleros, los 5 condados ofrecen un centro dedicado a ayuda para los trabajadores para obtener la capacitación requerida. Los trabajadores de la construcción interesados se pueden registrar para obtener más información haciendo clic en el enlace Career Discovery Website. Los jornaleros que se registren en este sitio serán dirigidos a una de las organizaciones para jornaleros mencionadas anteriormente. El Departamento de Servicios de Pequeñas Empresas entrega una tarjeta que certifica el cumplimiento de la capacitación en la seguridad de la construcción. Esta tarjeta representa que una persona ha completado las 40 horas de capacitación requerida para estar en las obras de construcción y que requiere capacitación Site Safety Core. Las personas que deseen obtener una tarjeta de capacitación en seguridad en la obra con el Departamento de Servicios de Pequeñas Empresas pueden hacerlo cumpliendo uno de los 2 requisitos mencionados anteriormente. La ley local 196 también identifica a los trabajadores que no requieren capacitación en la seguridad. Esta lista incluye los propietarios del sitio de construcción, los urbanizadores, los gerentes de proyectos, los gerentes de construcción, repartidores, banderilleros, inspectores especiales, consultores, oficiales de seguridad y técnicos de mantenimiento, solo para nombrar algunos. Un excelente ejemplo de trabajadores que no requieren la capacitación sería una empresa que está entregando electrodomésticos y los están llevando a los departamentos recientemente determinados. Estos trabajadores no serían considerados trabajadores de construcción y no requerirían el Site Safety Core. Aquí les mostraremos algunos de los qué hacer y qué no hacer de los profesionales de seguridad. Los que hacer consisten en actividades como firmar el libro de registro todos los días, mantener presencia en la obra mientras la obra está activa, designar a alguien como una persona competente. Tenga en cuenta, solamente los superintendentes de construcción son los únicos que pueden designar a una persona competente. Cuando un superintendente de construcción designa a una persona competente, necesita indicar específicamente quién es la persona competente durante su ausencia en el libro de registro. También se deben asegurar que firme y acepten la responsabilidad de ser la persona competente antes de irse de la obra. Tenga en cuenta que la persona elegida para ser una persona competente debe tener la tarjeta Site Safety Core para supervisores. Discutiremos esto en breve durante la presentación. Los coordinadores de seguridad y los gerentes de seguridad están obligados a permanecer en el sitio durante todas las actividades de la obra de construcción. Algunos de los que no hacer, que debemos recordar son: no se olvide de firmar el libro de registro. Esto es muy importante, demuestra que usted estuvo en el sitio y realizó sus obligaciones. Los superintendentes de construcción no deben dejar la obra sin antes designar a una persona competente. Los superintendentes de construcción no dejarán la obra sin documentar quién es la persona competente, quién será a cargo de la obra en su lugar.
Esto es muy importante y no podemos enfatizar lo suficiente. Los coordinadores de seguridad y los gerentes de seguridad no pueden abandonar la obra mientras ésta esté activa. Una persona competente no puede ser cualquier persona en la obra. Una persona competente tiene que tener una tarjeta de supervisores de 62 horas Safety Core, ser capaz de identificar peligros existentes, predecibles en los alrededores de las obras, las condiciones de trabajo que son insalubres o peligrosas para los trabajadores, y tiene que tener autorización para tomar medidas correctivas inmediatas para eliminarlos. Algunos de los qué hacer y qué no hacer si usted selecciona a una persona como la persona competente. Los qué hacer. Es necesario que mantenga presencia de seguridad constante en el sitio, permanecer en la obra en todo momento, que la obra esté activa o hasta que se lo releve del servicio. Estar informado de las actividades de construcción que se están llevando a cabo, mantenerse al día con el entrenamiento y la capacitación necesaria, mantenerse al día con los nuevos medios y métodos de tener cualquier actividad insegura. Algunos de los que no hacer para las personas competentes. No ignorar las normas de seguridad. No dejar la obra sin ser relevado. No ser inexperto o novato. No asumir más responsabilidades de las que puede manejar. No tener miedo de reportar problemas o preocupaciones. Recuerden, la seguridad es la prioridad de todos. A continuación discutiremos las directivas estatales del COVID-19. Enfocados en lo que se refiere a las obras de construcción activas, cubriremos los requisitos de las obras, así como las precauciones que usted como trabajador debe tomar cuando está en el sitio. Tenga en cuenta que todas estas medidas se deben implementar por su empleador antes de que usted se reporte a trabajar. Sin embargo, usted debe saber cuáles son los requerimientos y cómo protegerse y cómo proteger a sus compañeros de trabajo contra el COVID-19. Esto asegurará que el virus no se siga propagando. Así que continuamos con la presentación. Todos los empleadores están obligados a registrarse y seguir las guías del Estado de New York antes de abrir un sitio de construcción. Estas guías están establecidas para asegurar la seguridad de todos. Estas incluyen completar y enviar la afirmación empresarial del Estado de New York. Esta debe publicarse en el sitio mientras esté activo y es individual por cada sitio. Desarrollar y mantener un plan de seguridad del sitio para COVID-19. Designar un gerente de seguridad del sitio para COVID-19. Desarrollar y mantener un plan de comunicación para el COVID-19. Desarrollar y mantener un registro de limpieza. Desarrollar y mantener un registro de contacto. Publicar y mantener esa iniciación que sea consistente con la guía del Departamento de Salud contra el COVID-19. Y como recordatorio, todos los trabajadores están obligados a usar máscaras faciales, a menos que exista una prohibición médica. El cumplimiento de las guías sobre el COVID-19 también requiere que los ascensores y montacargas no estén ocupados en una capacidad superior al 50% de la capacidad máxima permitida. Se debe colocar señalización en la cabina y en cada aterrizaje, indicando el límite de ocupación. Debe haber al menos una estación de higiene de manos con agua, jabón, toallas de papel o desinfectante de manos disponible en la obra. También señalización recordando a todos de mantener la distancia social de 6 pies mientras sea posible. Esta es una muestra de la afirmación empresarial del Estado de New York. Una vez más, esto debe publicarse en el sitio es necesario que sea específico para cada sitio de trabajo. Como parte del plan de seguridad, el propietario está obligado a proporcionar toda la información y las precauciones que se tomarán en las actividades laborales del sitio. Los planes son específicos para cada sitio. Por normal, cada plan identificará las personas responsables de garantizar el cumplimiento del plan de seguridad, la información del propietario y toda su información de contacto. En el plan, el propietario explicará cómo los trabajadores se distanciarán adecuadamente, cómo se llevará a cabo reuniones de forma segura, los marcadores de distanciamiento social en espacios comunes, las limitaciones de las reuniones en personas, las áreas asignadas para recibos y entregas, y la señalización a través del sitio, de acuerdo con la guía del Departamento de Salud e Higiene de la Ciudad de Nueva York. Como la higiene es un elemento clave en la protección de todos, el plan debe incluir información sobre la limpieza, identificar quién es responsable de mantener los registros de limpieza y la frecuencia de la limpieza. Recuerden, la mejor manera de protegerse es lavarse las manos con frecuencia con agua caliente y jabón o usar desinfectante de manos.
Cuando regresa una obra activa de construcción, el empleador está obligado a proporcionar a todos los empleados el equipo de protección personal EPP adecuado. Esto puede consistir en máscaras faciales y guantes. Tenga en cuenta que no debe compartir estos elementos con nadie. Limite el uso de compartidos objetos como herramientas o guantes de trabajo. Estos deben ser desinfectados antes y después de compartirlos con otras personas. Algunos de los carteles que ve alrededor de la obra también forman parte del plan de seguridad. Los empleadores están obligados a identificar y publicar según sea necesario. Es su obligación seguirlos para garantizar la seguridad, así como la seguridad de todos los demás. Cuando esté en el sitio, debe cumplir con estos carteles lo mejor que pueda. Además, notificar a su empleador si recibe un resultado positivo en cualquier momento. Esto es importante que lo informe, así todos los trabajadores que pueden haber estado en contacto con usted pueden hacer la prueba o viceversa. Tenga en cuenta que un COVID-19 Site Safety Manager debe ser designado por cada obra. Este rol puede ser asumido por cualquier persona o también puede ser asumido por un supervisor de seguridad. El superintendente de construcción, el gerente de seguridad, el coordinador de seguridad. Si va a ser la persona responsable para el desempeño de esta función, asegúrese de conocer todas las tareas que usted tiene que realizar para mantenerse seguro y así como también a todos los demás en la obra en todo momento. Ahora mi colega Carlos Saavedra hablará sobre los casi accidentes. Gracias, Cristian. Como mi colega recién mencionó, ahora discutiremos los casi accidentes. Los casi accidentes son uno de los primeros indicadores de que una obra de construcción puede necesitar medidas de seguridad sean tomadas más diligentemente. En esta sección discutiremos lo que es un casi accidente. Revisaremos casos de estudios de caídas de materiales, equipos y de trabajadores, así como también casos de apuntalamientos y colapsos de techos y cómo se podían haber prevenido. Un casi accidente es un incidente evitable que no resultó en una lesión o muerte. La mayoría de los incidentes ocurren como resultado de un acto inseguro o condiciones inseguras. A menudo, el resultado final es una persona lesionada. Con frecuencia, los actos inseguros o las condiciones peligrosas tienen varios casos fallidos, pero el resultado final es un casi accidente relacionado con el incidente. La única diferencia entre un casi accidente y un incidente con lesiones o fatalidades es la suerte. Los casi accidentes son los principales indicadores en una obra que deben ser identificados e investigados para reducir los incidentes generales. Si se identifican y corrigen los casi accidentes, se pueden prevenir futuros incidentes y lesiones. Este es un incidente que tuvo lugar en Manhattan. El rodillo de un andamio suspendido cayó desde la parte superior del edificio. El rodillo cayó 61 pisos, es decir, más de 730 pies de altura. Afortunadamente nadie resultó herido. La investigación reveló que las inspecciones diarias del andamio suspendido eran inadecuadas y no se llevaron a cabo correctamente. La inspección de algunas partes no estaba documentada y en algunos casos se mencionaba que todo estaba funcionando apropiadamente. Medidas preventivas podrían haber incluido la instalación del andamio de acuerdo a la secuencia de instalación establecida en las especificaciones del fabricante. Además, se podían haber realizado las inspecciones correctamente y documentarlas apropiadamente. Este casi accidente también tuvo lugar en Manhattan. La obra estaba vacía y el sitio estaba cercado con una cerca de construcción instalada. La cerca de construcción se derrumbó parcialmente en la vereda, como se puede ver en las imágenes. La cerca de construcción restante estaba suelta e inestable, dejando que el sitio esté inseguro. Como se trataba de un sitio baldío o abandonado, se deberían haber realizado inspecciones periódicas del sitio. Las inspecciones
deberían haber incluido y no limitarse a inspecciones después de un mal tiempo, de altos vientos u otros avisos emitidos por el Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York. Estas inspecciones garantizan que el equipo y los materiales estén debidamente asegurados y el mantenimiento general del sitio también. Este otro incidente sucedió en abril del año pasado, cuando en la construcción de un edificio nuevo se estaba instalando paneles de la fachada. A medida que el andamio suspendido de esquina pasaba por encima de un panel previamente instalado, los rodillos chocaron con los paneles recientemente instalados y las láminas protectoras de espuma comprimida del panel se rompieron y cayeron en la calle fuera del área del cobertizo de la vereda. El tamaño del panel era aproximadamente de 6 pies por 4 pies por media pulgada de espesor. Las medidas preventivas deberían haber incluido lo siguiente: garantizar que se siguiera la secuencia de trabajo, así como las recomendaciones del fabricante; garantizar que se utilicen las conexiones y sujetadores adecuados y la verificación de la instalación antes de pasar al siguiente proceso. Aquí tenemos otro casi accidente. La caída de trabajadores tuvo lugar en Manhattan en el 2019. El trabajador estaba instalando la baranda de la grúa cuando se resbaló y se cayó de la grúa, como se puede ver en las imágenes. Afortunadamente, el trabajador llevaba un sistema personal de detención de caídas. El arnés impidió que el trabajador cayera al suelo. Los otros trabajadores bajaron la grúa y el trabajador se subió al gancho, hook, de la grúa y fue llevado a la parte superior de la grúa. Usar el arnés y estar atado le salvó la vida al trabajador. En este incidente, mientras dos trabajadores levantaban un panel prefabricado, el cable se desconectó y el panel cayó aproximadamente 15 pies. La carga se cayó porque el pasador de la conexión al extremo del cable no tenía un guardián instalado. El pasador se aflojó, lo que permitió que el cable se desenganchara del panel. La grúa estaba levantando un panel prefabricado de 12 pies por 60 pies con un peso de 33 toneladas que cayó al suelo dañando un remolque que estaba en el lugar. Cuando se trabaja con maquinaria pesada, herramientas y materiales, una de las mejores maneras de evitar que ocurran incidentes es inspeccionarlos antes de cada uso. Todos los cables y cuerdas deben tener una etiqueta de certificación que muestre sus capacidades. Además, asegúrese de que el equipo y las herramientas utilizadas tengan una capacidad de trabajo que sean suficientes para la tarea en cuestión y no utilicen cables de capacidad inferiores o sin etiquetas. Asegúrese de que la maquinaria pesada en uso sea adecuada para la carga que está levantando. Compruebe el gráfico de la capacidad de carga. Se debe prestar especial atención a la inspección de los pernos de conexión y otros mecanismos que sean críticos para mantener el control de la carga. El área alrededor de una grúa en operación es una zona de acceso controlada y se debe especialmente proteger para los trabajadores, peatones y equipos que se encuentren en las proximidades de la grúa. En este otro caso, casi accidentes, 6 trabajadores trabajaban en una casa realizando un trabajo de demolición interna. Un inspector del departamento de edificios acababa de terminar una inspección al otro lado de la calle cuando se dio cuenta de que los trabajadores habían retirado las paredes de soporte del techo. Les dijo a los trabajadores que tenían que salir de la casa. Cuando los trabajadores estaban saliendo de la casa, el techo comenzó a derrumbarse. Una medida preventiva podría haber sido comprobar con un profesional con licencia antes de remover las paredes interiores y seguir la secuencia de demolición. Este es otro caso, sucedió en junio de 2017, donde se produjo un fallo en el encofrado. En un esfuerzo por reducir los costos, el contratista optó
por utilizar varillas de 1.3 pulgadas en lugar de varillas de 3 pulgadas, como pedían en los planos aprobados. El uso de materiales de menor tamaño causó una falla del encofrado. 6 trabajadores cayeron a un nivel inferior al momento de la falla del encofrado. Las medidas correctivas fueron remover toda la sección y reconstruir el área de acuerdo con los planos. En un esfuerzo por ahorrar dinero, el contratista terminó gastando más dinero. Para evitar que se produjera este incidente, el contratista debería haber utilizado los materiales requeridos por los planos aprobados. En un centro comercial en Brooklyn, en el área de entrega en la parte superior de una de las tiendas, se destruyó totalmente una nueva grúa. Inicialmente, la grúa estaba utilizando los estabilizadores completamente extendidos. Cerca de la hora del almuerzo llegó un camión de reparto con materiales para techos que no podía sortear los estabilizadores de la grúa. Los niveladores de la grúa estaban bloqueando el paso del camión de reparto, por lo que los trabajadores retiraron los niveladores. El operador estaba apurado y quería completar rápidamente su tarea, ya que era casi la hora del almuerzo. El operador decidió seguir trabajando sin volver a extender los niveladores. La grúa intentó levantar una carga y se desequilibró, porque el brazo estaba extendido con los materiales. Dado que los estabilizadores no estaban extendidos, la grúa cayó de costado debido a que se desequilibró. La grúa era relativamente nueva y fue completamente destruida en este incidente. El incidente podría haberse evitado si los niveladores se hubieran reextendido. Tenga en cuenta que cuando una situación cambia la operación, antes de resumir la operación, debe asegurarse de que todas las medidas de seguridad y precauciones se restablezcan antes de levantar una carga. Esto concluye las casi accidentes. Ahora discutiremos los incidentes realizados con la construcción que resultaron en una lesión. Revisaremos el incidente que los causó y cómo podría haberse evitado. Esto se hará a través de una revisión de los casos de estudios que se han compilado. Tenga en cuenta que cada sitio es diferente y las medidas preventivas mostradas en esta presentación pueden diferir en cada sitio. En este gráfico muestra números de incidentes en cada año para su comparación. En el 2017 tuvimos 650 incidentes con 2 víctimas fatales. En el 2018 tuvimos 746 incidentes con 6 víctimas fatales. En el 2019 tuvimos 565 incidentes con 5 víctimas fatales. Y en el 2020 tuvimos un total de 374 incidentes con 8 víctimas fatales. Desde la promulgación de la Ley Local 196 en el 2017, se ha producido una disminución general en los incidentes. Este otro gráfico muestra datos de los 5 incidentes con lesiones más frecuentes. Tuvimos 36% resbalones y caídas, 24% laceraciones, 23% caídas de material o golpeado por un objeto, el 11% atrapado en medio y el 6% lesiones ergonómicas. En esta parte de la presentación solo tocaremos las laceraciones, atrapados en medio y lesiones ergonómicas. Revisaremos los incidentes de resbalones y caídas, caídas de materiales, golpeados por, en la sección de fatalidades de la presentación. Las laceraciones representan el 24% de todos los incidentes en este periodo. Este incidente sucedió en un edificio de 15 pisos en Queens en noviembre de 2020. Un trabajador estaba usando una sierra circular para cortar una tabla, pero no se le proporcionó suficiente espacio para realizar el trabajo. El trabajador no pudo mantener las 2 manos en la sierra circular y cuando la sierra pateó hacia atrás, le laceró la pierna.
Las medidas de prevención para este incidente podrían haber sido proveer un espacio adecuado para realizar el trabajo, incluyendo un área para soportar y apoyar materiales mientras se cortan. Asegurarse que el trabajador que estaba debidamente capacitado en el uso de las herramientas que estaba utilizando, incluyendo comprender y seguir las instrucciones y especificaciones del fabricante. Mantener las manos y cuerpo fuera de la línea de corte. Por último, al inicio de las actividades de trabajo, debería llevarse a cabo una reunión para identificar todos los peligros potenciales y las formas de mitigarlos. Atrapados en medio representan el 11% de todos los incidentes para este periodo de notificación. En Queens del año pasado, mientras se realizaban operaciones de limpieza en un área del sitio de trabajo, se produjo un error de comunicación entre el bandillero y el operador del Bobcat. El bandillero quedó atrapado entre el Bobcat y la cerca metálica mientras el Bobcat estaba en movimiento. Además, el gerente de seguridad no reportó el incidente de una manera efectiva al departamento de edificios. Para este incidente, las medidas preventivas podrían haber incluido, pero no limitarse a, proveer el espacio adecuado para asegurar de que el bandillero tuviera siempre en la línea de visión del operador, asegurarse de que el bandillero y el operador estén debidamente capacitados en métodos de comunicación, establecer una zona de acceso controlada, también conocida como CAS. Antes de inicio de las actividades de trabajo, se debería llevar a cabo una reunión para identificar todos los peligros potenciales y las formas de mitigarlos. Las lesiones ergonómicas representan el 6% de todos los incidentes de este periodo. Una lesión ergonómica es un trastorno musculoesquelético conocido como MSDS, que afecta a los músculos, nervios, vasos sanguíneos, ligamentos y tendones. Los trabajadores de muchas industrias y ocupaciones pueden estar expuestos a estos factores de riesgo en el trabajo, como levantar objetos pesados, doblarse, alzar por encima, empujar y tirar cargas pesadas, trabajar en posturas incómodas y realizar las mismas o similares movimientos de manera repetitiva. La exposición a estos factores de riesgo conocidos de MSD aumenta el riesgo de lesiones de un trabajador. En este caso sucedió en Manhattan del año pasado. Mientras un trabajador levantaba y colocaba yeso reforzado con su compañero, sintió un tirón en la parte baja de la espalda. El trabajador no informó de la lesión y continuó trabajando el resto del día y los 3 días siguientes. Al tercer día del tirón inicial, el trabajador se volvió a lesionarse la parte baja de la espalda mientras levantaba materiales. Las medidas preventivas que deben adoptarse durante el levantamiento son no alejarse más de 10 pulgadas de distancia de tu cuerpo, no torcer el cuerpo, levántese con las piernas, no con la espalda, mantener la espalda lo más recta posible. Levante la carga con un agarre sólido a 2 manos. Mantenga la carga la más cerca de su cuerpo mientras sea posible. Educarse en técnicas ergonómicas. El primer enlace proporciona acceso a la página de OSHA, especialmente dedicada a la educación sobre ergonomía. Y el segundo enlace provee acceso a una página con información útil para trabajadores de construcción, Simple Solutions for Construction Workers del CDC. Estos enlaces los ayudarán a obtener más información sobre las lesiones ergonómicas y cómo evitarlas. Los trabajadores de la industria de la construcción sufren lesiones ocupacionales debilitantes y costosas, principalmente en la espalda, cuellos, hombros, manos y brazos. Este tipo de lesiones o traumas se denominan comúnmente lesionadas por movimiento repetitivo RMI y son causadas por actividades que se repiten regularmente. Los síntomas de los RMI pueden incluir dolor crónico, entumecimiento, hormigueo,
debilidad y rango limitado de movimiento. Los síntomas debido a una lesión de movimiento repetitiva pueden no ser perceptibles durante meses o incluso años después de las exposiciones, o pueden ser agudas después de un inicio repentino y grave. Factores que pueden construir a los RMIS son posturas incómodas, sobreesfuerzo, incluyendo levantamiento de carga pesada, trabajo repetitivo, vibración de herramientas y equipo, pellizcar, tensión de contacto, durante el uso de las herramientas y la manipulación de materiales, temperatura extrema, falta de tiempo de recuperación en las partes del cuerpo afectadas. Nota, la fatiga o dolor localizados repetidos después de la finalización de la misma tarea o trabajo diario a menudo indica que el trabajador está expuesto a condiciones que pueden conducir a RMIP. El conocimiento de los principios ergonómicos se pueden utilizar para producir cambios simples en el sitio de trabajo y en las actividades laborales, que a su vez pueden evitar lesiones y mejorar la producción y facilitar los trabajos. Y ahora mi colega Cristian va a continuar con la presentación discutiendo las fatalidades relacionadas con la construcción. Muchas gracias, Carlos. Durante la siguiente parte de la presentación discutiremos incidentes relacionados con la construcción que resultaron en fatalidades. Revisaremos los casos y cómo se produjeron y qué se podría haber hecho para evitarlos. Esto será a través de una revisión de casos de estudio que hemos recopilado. Tenga en cuenta que cada sitio es diferente y las medidas preventivas mostradas en esta presentación pueden diferir en cada caso. Este gráfico muestra el porcentaje de muertes en el 2020. Con la implementación de las inspecciones de seguridad en la construcción y la Ley Local 192, se reportó una disminución del 40% de las muertes entre el 2019 y el 2020. En el 2020, tuvimos un total de 8 muertes reportadas, de las cuales un 50% fueron relacionadas con caídas. El 38% están relacionadas con golpeados por y el 12% están relacionados con la electrocución. Como vemos en este gráfico, caídas es la razón principal de las fatalidades en este periodo, con un 50%, como hacemos el estudio de incidentes relacionados con las caídas. Caídas de trabajadores representa 50% de todas las víctimas fatales en este periodo. Este incidente tuvo lugar en Brooklyn, mientras se construía un edificio de hormigón en julio del 2020. Los trabajadores completaron la 11ª planta del edificio y están en el proceso de reubicación de las barandas de seguridad en el exterior del encofrado y en el perímetro de la estructura. Los trabajadores habían comenzado a instalar las redes verticales. Al instalar una de las redes verticales, un trabajador pisó la parte voladiza del encofrado. Al mismo tiempo, otros trabajadores que trabajan en el piso inferior estaban removiendo el soporte del encofrado. El encofrado se derrumbó y causó que el trabajador cayera a 10 pisos. Discutamos qué pasó y qué salió mal. Una orientación de seguridad específica para la obra, también conocida como Toolbox Task, no se llevó a cabo. Tampoco se produjo una reunión de planeamiento antes de compensar las tareas. Tampoco se discutió la secuencia de trabajo para renovar el encofrado. No se siguió el plan de seguridad de la obra. El trabajador no llevaba un sistema de detención de caídas y la red horizontal no estaba instalada como requerido. Las medidas de prevención podrían haber incluido organizar una secuencia de logística de operaciones, realizar una reunión previa al inicio de las actividades de trabajo que se llevarían a cabo, una reunión para identificar todos los peligros potenciales y las formas de mitigarlos, utilización de equipo de protección personal EPP adecuado para la actividad laboral, que incluiría un sistema de protección personal de caídas. Este próximo incidente es otra muerte por caída. Tuvo lugar en Brooklyn en agosto de 2020. Esto sucedió durante la operación de una ampliación vertical. Se estaba ampliando un edificio existente de 3 pisos a un edificio de 4 pisos. Mientras un trabajador
realizaba trabajos de encuadre en el segundo piso, el trabajador perdió el equilibrio, cayó desde el segundo piso por una abertura en la pared de las escaleras hasta el primer piso. Discutamos qué es lo que salió mal. La falta de una secuencia de trabajo adecuada, la falta de creación de una zona de acceso controlado, o control access zone. Además, las barandas eran inadecuadas y la falta de amarres de seguridad fueron otros factores que contribuyeron con este accidente. Las medidas preventivas incluirían, pero no se limitarían a celebrar una reunión antes del inicio de las actividades de trabajo que se debería llevar a cabo para identificar los peligros potenciales y las formas de mitigarlos. Garantizar que los trabajadores conozcan la secuencia de trabajo adecuada y que sigan los procedimientos adecuados. Garantizar que se establezcan las medidas de protección contra caídas. Asegurarse que los trabajadores están debidamente capacitados en protección contra caídas y medidas de seguridad. Este incidente ocurrió en Manhattan en marzo del año pasado. Mientras un guardia de seguridad esperaba para poder caminar a través del sitio, el guardia se apoyó en unas barandas y cayó 62 pies. Más temprano ese día, la baranda había sido retirada para poder realizar ciertos trabajos. Cuando se reinstaló, le faltaban secciones y la baranda estaba suelta. La instalación no cumplía los requerimientos mínimos del código de seguridad. Examinemos qué salió mal. Las barandas de protección no se instalaron correctamente, faltaban secciones y estaba suelta. Las medidas preventivas que se podrían haber tomado son: después de que los trabajadores instalaron las barandas, alguien debería haber comprobado su instalación. Los trabajadores que instalaron esta baranda deberían haber sido capacitados en instalación de barandas. Todas las personas presentes en el sitio deberían recibir capacitación sobre protección de caídas y riesgo de tropiezo. Y deberían ser capaces de reconocer los riesgos y peligros y cómo reportarlos. Recuerde, la seguridad empieza por usted. Este incidente también resultó en una caída fatal. Ocurrió en Brooklyn en noviembre del año pasado. Mientras un capataz y un trabajador desmantelaban un andamio y levantaban los marcos del andamio, pasaban tablones para proporcionar una ética para caminar y de trabajo, y para levantar los marcos. Mientras estaban en la plataforma temporaria, el trabajador pisó el voladizo de la plataforma y se cayó. El trabajador cayó 40 pies. ¿Qué salió mal? Los tablones no fueron revisados y verificados antes de poner los pesos en ellos, especialmente para pisar la zona voladiza. Las medidas preventivas que deberían haberse establecido son: asegurarse que los trabajadores llevan un sistema de detención de caídas, que los trabajadores están debidamente capacitados en las medidas de seguridad. Antes del inicio de las actividades de trabajo se debería llevar a cabo una reunión para identificar los peligros potenciales y las formas de mitigarlos. En esta diapositiva estamos mostrando la forma correcta y equivocada de cómo ponernos un arnés. Asegure usar el arnés correctamente. El anillo D o D-ring debe estar en el centro de su espalda, directamente entre los omóplatos. Pararse derecho y ajustar la longitud de las correas laterales del arnés, según sea necesario, para asegurarse que no quede suelto. Abrochar la correa torácica apropiadamente, aproximadamente a la mitad de la altura del pecho, y ajustárselo para que no haya holgura. Asegurarse que las correas de los hombres y de las piernas están ajustadas, mientras que todavía permitan un amplio rango de movimiento. Asegurarse que los cabos sueltos de las correas están metidos en los sujetadores de las correas. Usando la mano izquierda, usted debería ser capaz de pasar los dedos entre las correas y las piernas. Ahora veremos caídas de materiales y golpeados por, que representan el 38% de las muertes. Este incidente sucedió en Queens en febrero del 2020. Los trabajadores realizaron una operación de demolición. Mientras un brazo robótico cortaba el hormigón que rodeaba una viga, uno de los trabajadores estaba cortando las varillas que ya estaban expuestas. Después de cortar las varillas de un extremo de la viga se desprendió de las columnas de soporte y tumbó la pared encima de los trabajadores. ¿Qué salió mal? La investigación determinó que no se siguió la secuencia de demolición, tampoco se siguieron los planos aprobados.
La viga no estaba adecuadamente soportada para esta operación. No sigue la secuencia adecuada de demolición, desviarse de los planos aprobados, y la falta de soporte y abrazaderas de la viga contribuyeron a esta fatalidad. También faltan registros de seguridad. Para ayudar a evitar que se produzca este incidente, se podría haber hecho lo siguiente. Se debería haber establecido y seguido los planos aprobados, junto con la secuencia de demolición. El soporte de las abrazaderas se debería haber instalado antes del inicio de las operaciones de demolición. Antes del inicio de las actividades de trabajo, se debería haber celebrado una reunión para identificar los peligros potenciales y las formas para mitigarlos. Este incidente ocurrió en Manhattan en junio de 2020. En este edificio de 11 pisos, un trabajador en un andamio suspendido está bajando el andamio al final de la jornada laboral. Mientras el andamio descendía, una gran sección de la cornisa se desprendió del edificio y cayó encima del trabajador y golpeó el andamio. El impacto provocó que la cornisa y el andamio cayeran sobre el cobertizo de la vereda. Esto dañó aproximadamente 20 pies de cobertizo instalado. Además, el trabajador falleció debido a las heridas sufridas. Otros 3 trabajadores también resultaron lesionados. ¿Qué salió mal? No se instituyeron las medidas de seguridad adecuadas. Durante las operaciones de construcción, este fue un factor que contribuyó a la fatalidad. Las posibles medidas preventivas serían una inspección adecuada de las estructuras existentes para garantizar la estabilidad, asegurarse que el andamio fue revisado diariamente y se mantengan en buenas condiciones de funcionamiento, asegurarse de que sigan los planos de seguridad. Antes del inicio de las actividades de trabajo, se debería haber llevado a cabo una reunión para identificar los peligros potenciales y las formas de mitigarlos. Este incidente sucedió en Brooklyn en diciembre de 2020. Los trabajadores intentaban reparar un muro de contención a través del patio de uno de los vecinos. Los trabajadores excavaron varios pies de profundidad a lo largo de la longitud del muro de contención. El muro de contención se socavó y colapsó aplastando a los trabajadores. Solo para darles una idea, un metro cúbico de tierra puede llegar a pesar hasta 2.200 libras. ¿Qué salió mal en este sitio? El muro de contención no fue construido correctamente y el apuntalado o refuerzo no se instalaron. Algunas medidas preventivas que se deberían haber tomado en este sitio son obtener un permiso con el DOB, obtener aprobación del DOB de los documentos de construcción requeridos, obtener capacitación adecuada, seguir una secuencia adecuada para el apuntalado y refuerzo de la estructura. Por último, con un 12%, las fatalidades relacionadas con la electrocución están en el último puesto. Este incidente tuvo lugar en Brooklyn en junio de 2020. En el segundo piso de un edificio de 2 pisos, un trabajador sin licencia estaba instalando cajas eléctricas, conexiones eléctricas, nuevos cables y nuevas luces. Mientras cortaba lo que parecía una conexión vieja en la caja de conexión, la conexión todavía estaba viva. Y mientras cortaba la conexión, la corriente eléctrica pasó a través de la herramienta y continúa a través de su cuerpo, buscando camino de menor resistencia, electrocutándolo. ¿Qué fue lo que salió mal en este sitio? No se obtuvo permiso con el DOI que a su vez significó que los documentos de construcción nunca fueron aprobados para esta obra. Además, no se hicieron los procedimientos adecuados para obtener aprobación para realizar este trabajo, que se está realizando por un trabajador sin licencia. Algunas de las medidas preventivas incluirían obtener los permisos requeridos, obtener la capacitación adecuada, establecer un circuito temporario y desconectar la fuente de alimentación principal en el área de trabajo. Antes del inicio de las tareas, se debería haber llevado a cabo una reunión para identificar todos los peligros potenciales y las formas de mitigarlos. Ahora Carlos va a continuar la conversación discutiendo las 10 causas principales de las infracciones emitidas en el 2020. Gracias, Cristian. Como se indicó anteriormente, ahora discutiremos las 10 causas principales de las violaciones de seguridad en las obras y aprenderemos las razones por las que fueron emitidas y cómo prevenirlas.
Las 10 causas principales de las violaciones de seguridad emitidas en la obra son las siguientes. 26% del trabajo no sigue los documentos o enmiendas aprobadas. 16% de las violaciones son emitidas debido a que el sitio no mantiene o provee los documentos de seguridad requeridos por el capítulo 33. 10% de las violaciones se debe a que el superintendente de construcción no cumple con sus funciones. 10%, la cerca de construcción no se mantiene según el código. El 9%, incumplimiento del código de incendios. El 8%, falta de protección de la propiedad adyacente. El 6%, falta de mantenimiento de andamios de acuerdo con el código. El 5%, falta de obtención de la capacitación requerida. El 5%, permiso de los equipos temporarios de construcción caducados. El 5%, falta de instalación o mantenimiento de barandas. No seguir los planos aprobados es una de las 10 causas principales de las violaciones emitidas. En septiembre de 2019, un contratista no construyó las barandas de acuerdo con los planos aprobados y un trabajador se cayó desde el andamio al suelo. El trabajador estaba en el techo de un edificio de 3 pisos y estaba trabajando en la cornisa. Cuando el trabajador cayó entre el andamio y la fachada y aterrizó en el césped, el trabajador se rompió la pierna derecha y ambas manos. Aunque los permisos del andamio y cobertizo de vereda eran válidos y los planos estaban en el sitio, los planos no fueron seguidos durante la instalación del andamio. Faltaban barandas y tablones. Además, las líneas de seguridad no estaban presentes. Las razones típicas por las que se emiten infracciones debido a no seguir los planos aprobados son: se realizan trabajos de excavación y no se construye el apuntalado adecuado o el ángulo de reposo no es de acuerdo a los planos. Los planos en la obra no son específicos para esta obra. Se realizaron cambios en los planos originales sin enviarlos a través del proceso de aprobación requerido. Medidas preventivas que se podrían haber implementado incluyen, pero no se limitan a: antes del inicio de las actividades de trabajo, se debe llevar a cabo una reunión para identificar todos los peligros potenciales y las formas de mitigarlos. Construir los andamios y otras estructuras de acuerdo con los planos aprobados. Asegurarse de que los planos aprobados estén en el sitio. Si no están en el sitio, los planos no se pueden seguir. Para este caso de estudio en particular, se deberían haber implementado medidas adicionales de protección contra caídas. Instalar barandas de protección cuando trabajen en una superficie elevada a más de 6 pies de altura. Los trabajadores deben usar el equipo de protección personal adecuado para la operación que están llevando a cabo. No mantener los documentos de seguridad en la obra representa el 16% de las infracciones más emitidas. En este caso en particular, esto fue en una obra de trabajo ubicada en Brooklyn. No solo faltaban los registros de seguridad, también faltaban los planos. En un periodo de 4 meses, esta obra recibió 2 órdenes de parada de trabajo, stop work orders, recibió infracciones repetidas por no mantener la cerca de construcción y se tuvo que detener el trabajo debido a que el superintendente de construcción dejó el trabajo. El sitio también recibió violaciones por motivos de limpieza, no mantener extinguidores de incendios en la obra y por trabajar sin permisos. Al momento de una inspección de monitoreo, el superintendente de construcción no pudo proveer los documentos de construcción requeridos por el capítulo 33, Building Code 3301.7. También se notó que faltaba una sección de la cerca de construcción. La limpieza era inadecuada y no había extinguidores de incendios en la obra como lo exige el Código de Incendios. Finalmente, se emitió una orden de parada de trabajo, stop work order, a la obra. Mantener los documentos de seguridad está cubierto bajo el Código de Construcción 3301.7.
Los siguientes documentos de construcción se deben mantener en la obra a todo momento: planos, reportes de inspección, libros de registro, lista de verificación, planos de seguridad contra incendios y evacuación, planes de protección de los inquilinos, plan de la protección de los ocupantes y planes de monitoreo. Además, copias de dichos documentos se deben mantener en la obra durante la duración del trabajo y se hará disponible a petición del Departamento de Edificios. Para evitar que se emita una infracción por falta de mantenimiento de los documentos de seguridad, asegúrense de que los documentos de construcción necesarios como planos, los registros de seguridad, se mantengan en la obra a todo momento. Esta obra también debería haberse asegurado que la cerca de construcción sea instalada y mantenida de acuerdo con el código. Los extinguidores de incendio estén en la obra, que se mantenga y sean revisados mensualmente, que la limpieza se realice diariamente. El incumplimiento de los deberes es otra infracción comúnmente emitida. Este incidente tuvo sitio en Brooklyn. Un trabajador fue enterrado por el derrumbe de un muro. Cuando el personal de emergencia llegó al lugar, el superintendente de construcción no estaba presente. El superintendente de construcción llegó mucho más tarde a la operación de rescate. Las operaciones de rescate tardaron 3 días en recuperar el cuerpo del trabajador que había quedado atrapado. Los trabajadores apuntalaron y prepararon el soporte de la pared existente del edificio. Sin embargo, no completaron las actividades de apuntamiento, soporte y refuerzo. Los cimientos fueron expuestos debido a una excavación excesiva. Aproximadamente 14 pies fueron sobreexcavados. La parte inferior de los cimientos comenzó a colapsarse, lo que llevó el colapso de la pared. Cayeron 25 toneladas de concreto sobre el trabajador. Una de las violaciones emitidas a este sitio fue el incumplimiento de las funciones, razones comunes por las que se emiten esta infracción. El profesional de seguridad no estaba en el sitio en el momento de la inspección. El profesional de seguridad no firmó el libro de registro. El profesional de seguridad no designó a una persona competente y no garantizó que se siguieran las medidas de seguridad adecuadas. Las medidas preventivas que se deberían haber llevado a cabo son mantener una presencia de seguridad constante en la obra, seguir los planos aprobados, asegurarse de que los trabajadores estén debidamente capacitados en las actividades de construcción que se llevan a cabo, excavación, apoyo y refuerzo. Apuntalado, soporte y refuerzo deberían haber sido en toda la pared, no solo en una porción de la pared. La falta de mantenimiento de la cerca de construcción es la tercera infracción más emitida con un 10%. Esta violación en particular se emitió en un sitio donde se estaba trabajando en una estructura vacía de 3 pisos. Se construyó una cerca de construcción a lo largo del costado del edificio y se habían levantado andamios en la parte trasera del edificio en el techo del primer piso. Cuando un peatón caminaba por la vereda junto a la cerca de construcción, un tramo de 30 pies de la cerca se cayó sobre el peatón, lesionándolo. A medida que se realizaba la investigación, también se observó que el andamio no era seguro y no estaba nivelado. Los requisitos sobre el mantenimiento de una cerca de construcción están detallados en la sección del código Building Code 3307.7. Todos los sitios donde se esté construyendo un nuevo edificio o un edificio está siendo demolido, el sitio deberá ser cercado con una cerca. También se instalarán cercas para cerrar total o parcialmente las obras cuando necesario si existe una excavación abierta, una porción abierta del piso accesible al público u otro peligro para el público. Los detalles de cómo mantener una cerca serán cubiertos en las siguientes diapositivas bajo métodos de prevención. Prevención.
Inspeccionar la cerca periódicamente, asegurándose que su construcción esté de acuerdo con el código, que tenga 8 pies de altura, que esté de construcción sólida. Todos los lados de las obras están completamente cerrados. La cerca no tiene tablas sueltas, no tiene astillas, no tiene clavos y otros elementos sobresaliendo. Los paneles de visualización deben de ser de 12 por 12 pulgadas y con plexiglas o un material equivalente. Los paneles de visualización también deben ser ubicados cada 25 pies lineales. Aquí estamos comparando la cerca de dos obras y cómo se mantuvieron. En la imagen a la izquierda muestra una cerca de construcción correctamente instalada y mantenida. 8 pies de altura, pintada Hunter Green, que cumple con los requerimientos del Código de Edificio de la Ciudad de Nueva York. En la imagen de la derecha se puede observar que la cerca no fue instalada o mantenida de acuerdo al código y se colapsó. El incumplimiento del Código de Incendios constituye el 9% de las infracciones más emitidas. Esta violación tuvo lugar el año pasado en Manhattan. En la construcción de un edificio nuevo de 12 pisos, trabajos de soldadura se realizaban en un área cuando el aislamiento en el área adyacente se incendió. Afortunadamente, los trabajadores pudieron apagar el fuego antes de que lleguen los bomberos. La causa de este incendio fue debido a que se estaban haciendo trabajos calientes en la proximidad de materiales combustibles. Antes de iniciar un trabajo caliente, trabajadores deberían retirar todo material combustible de las inmediaciones del área de trabajo, de acuerdo con el permiso de trabajo caliente. Mientras se realizaban los trabajos de soldadura, el material aislante que no fue retirado se incendió. El incumplimiento del Código contra Incendios representa el 9% de las violaciones emitidas. El incumplimiento del Código contra Incendios es referido en el Código de Construcción 33.0.3. Los requerimientos de prevención y protección contra incendios son equipos de extinción de incendios, acceso para los bomberos a la obra de construcción o demolición, todas las operaciones de construcción o demolición que afectan la lucha y prevención de incendios. Deberá cumplir con el Código de Incendios de la Ciudad de Nueva York y las disposiciones del Building Code 3303.7.1 a 3303.7.5. Estos códigos de construcción incluyen detalles sobre el suministro de agua, extinguidores de incendios, requisitos para fumar, requisitos del sistema de rociadores y stem pipes. Las razones más comunes por las que se emiten infracciones por incumplimiento del Código de Incendios son número inadecuado de guardias contra incendios, guardias de incendios que realizan tareas adicionales, los extinguidores de incendio no están controlados o no están en la obra, materiales de combustibles que no son removidos antes del inicio de las operaciones de trabajo en caliente. Con el fin de evitar la recepción de violaciones por incumplimiento del Código de Incendios, antes de inicio de las actividades de trabajo, se debería llevar a cabo una reunión para identificar todos los peligros potenciales y las formas de mitigarlos. Comprender completamente el permiso de trabajo caliente si usted es el guardia de incendio o el soldador. Capacitar a los trabajadores sobre los peligros de su tarea y cómo identificar los peligros. El Código de Incendio de Nueva York requiere que un guardia de incendio esté presente durante las operaciones de trabajo en caliente. Se requiere que un guardia de incendios esté presente por cada herramienta que produzca chispa. Ejemplos de herramientas productoras de chispas son una antorcha, una sierra, una amoladora. Un guardia de incendios no puede realizar otros trabajos excepto las tareas de un guardia de incendios. Se requiere un guardia de incendio adicional cuando la operación no sea observable por un solo individuo. La imagen de la izquierda muestra a un guardia de incendio bien preparado, montando guardia y preparado en caso de que un incendio comience debido a las chispas. La imagen de la derecha muestra operaciones de trabajo caliente que no tienen el guardia de incendio requerido. Y ahora
A continuación, Cristian continuará la discusión sobre las causas principales de infracciones emitidas en los sitios de construcción. Muchas gracias, Carlos. A continuación hablaremos de la falta de mantenimiento de andamios. La falta de mantenimiento de andamios es el 6% de las 10 razones más comunes de emisiones de infracciones. Esta emisión por falta de mantenimiento de andamios sucedió el año pasado en Brooklyn. La obra es un edificio de 2 pisos y 45 pies, que se estaba alargando verticalmente a un edificio de 7 pisos y 145 pies de altura, que estaba parcialmente cerrado. Mientras un trabajador realizaba operaciones de cintado o taping en un andamio, el trabajador se cayó aproximadamente 6 pies de altura lesionándose. El trabajador estaba usando un andamio para realizar la operación de cintado. El andamio no tenía barandas y el trabajador no tenía una línea de seguridad o un sistema de prevención de caídas para evitar que se cayera al piso. El trabajador cayó aproximadamente 6 pies desde el andamio. El trabajador se rompió el tobillo y se lesionó los brazos y la espalda. Otra vez, la falta de mantenimiento de andamios representa el 6% de las 10 razones más comunes de infracciones emitidas. Y es cubierto en la sección del código Building Code 3314.4.8. Todos los componentes y accesorios de un andamio, así como todos los soportes, anclajes del andamio instalado en una obra, serán mantenidos en buen estado por una persona calificada. Las personas que mantengan un andamio deberán haber sido capacitadas en conformidad con el artículo 3314.4.5. Las personas que mantengan un montacargas o un andamio suspendido también deben haber sido capacitadas y autorizadas por el fabricante del montacargas o andamio. La descripción del mantenimiento realizado deberá ser registrada, firmada, fechada por la persona que realizó el mantenimiento y se mantendrá con la lista de verificación de la inspección o un informe requerido según las secciones 3314.4.3.4 o 3314.4.3.5. Las secciones 3314.4.3.4 y 3314.4.3.5 están relacionadas con las inspecciones previas al inicio del turno de los andamios de tubos o suspendidos. Las causas más comunes por la emisión de infracciones por falta de mantenimiento de un andamio son un voladizo excesivo. El andamio no está suficientemente cerca del edificio. Debe tener un espacio menor a 1 pulgada entre el edificio y el andamio. Los niveles de trabajo no están completamente cubiertos por tablones. El andamio no está debidamente asegurado al edificio. Revisemos los métodos preventivos que se podrían haber puesto en práctica en este incidente. Estos, entre otros, son: antes del inicio de las tareas de trabajo, se debería llevar a cabo una reunión para identificar todos los peligros potenciales y las formas de mitigarlos. Los trabajadores que utilizan un andamio deben completar una capacitación sobre andamios, como parte de los requisitos de la tarjeta SST, Site Safety Training Course, de capacitación de seguridad en la construcción. Además, los andamios deben tener barandas o los trabajadores deben utilizar una línea de seguridad. En la imagen de la izquierda se muestra un andamio suspendido o instalado correctamente, mientras que en la imagen de la derecha se muestra un andamio suspendido e instalado incorrectamente. Le falta un protector necesario a las cuerdas contra el desgaste y el deshilachamiento, debido a la fricción por el movimiento del andamio. La falla por no obtener entrenamiento necesario representa el 5% de las infracciones más emitidas. Las infracciones relacionadas con las capacitaciones requeridas no solo refieren a la capacitación en seguridad en la obra, sino también a la capacitación en el uso de equipo y maquinaria. En Brooklyn, en el 2019, un carpintero sin entrenamiento estaba usando una sierra circular para cortar un pedazo de madera estarciada. La sierra pateó hacia atrás y le amputó el dedo índice izquierdo al carpintero. A medida que se realizaba la investigación, se descubrió que el trabajador no estaba capacitado en el uso correcto de la sierra. El trabajador desconocía las medidas de seguridad para usar la sierra circular. La construcción puede ser un trabajo de peligros inherentes. Sin embargo,
Los riesgos se pueden minimizar o incluso eliminar cuando los trabajadores están debidamente capacitados. Las infracciones por no obtener la capacitación requerida generalmente se emiten cuando no se garantiza que cada trabajador haya completado satisfactoriamente la capacitación necesaria. Comprar tarjetas de entrenamiento en el Internet es considerado falsificación cuando no se recibió la capacitación requerida. El Departamento de Edificios puede identificar tarjetas falsas. Las medidas preventivas podrían incluir la capacitación adecuada de los trabajadores para minimizar y eliminar los riesgos relacionados con las actividades laborales. La capacitación se obtiene asistiendo a las clases de entrenamiento especializadas, pero también participando en las reuniones diarias previo al inicio de trabajo, también conocidas como Toolbox Talk. En estas charlas se identifican los peligros potenciales y se capacita a los trabajadores sobre cómo prevenirlos. Antes de utilizar un equipo o maquinaria, si no está familiarizado con estos, es importante que se capacite en cómo usarlos. Esto ayudará a evitar que se produzcan incidentes. En la izquierda, los trabajadores están siendo capacitados sobre el uso de herramientas de mano durante una reunión previa al turno. En la derecha, un trabajador está usando una sierra de forma insegura. Esto claramente no es la forma propia de trabajar. Las personas no son usadas como mesas de corte. Sin embargo, mientras esta foto no es real, no estar debidamente entrenado en el uso de herramientas, equipos y otros requisitos de seguridad, sin duda resultarán en lesiones. La falta de mantenimiento de los permisos de equipos temporarios de construcción representan el 5% de las violaciones de seguridad más emitidas en la obra. En este caso sucedió en Queens en abril de 2019. Un inspector estaba realizando una inspección de seguimiento rutina cuando descubrió que los permisos de equipos temporarios de construcción estaban vencidos. Y además, los planos de seguridad no representaban adecuadamente las condiciones del sitio. El permiso para equipos temporarios de construcción puede incluir permisos tales como permiso para los cobertizos de la vereda, las cercas de construcciones, maquinarias y equipamiento. No mantener los permisos de equipos temporarios se encuentra bajo el Código de Construcción 3301.2. Contratistas, gerentes de construcción, subcontratistas que se dedican a operaciones de construcción o demolición deberán instituir todas las maneras y medidas de seguridad requeridas por el capítulo 33. Proporcionar todo equipo temporario de construcción necesario para salvaguardar al público y a las propiedades afectadas por las operaciones de dicho contratista. Esta violación también está incluida en el Código Administrativo 27-105.8.2, relacionados con el plazo de los permisos, que estipula, sin contradecir otras secciones de este código, un permiso de equipo temporario de construcción vencerá un año después de la fecha de emisión, o cuando expire el seguro del titular del permiso, cualquiera suceda primero. Las razones más comunes para emitir infracciones por no mantener los permisos de equipo son no renovar el permiso cobertizo de la vereda antes de su vencimiento, no renovar el permiso de la cerca de construcción antes de su vencimiento, tener maquinaria y equipamiento en el sitio de construcción con un permiso adecuado, caducado. Algunas medidas de prevención serían: el representante de seguridad de la obra deberá mantener un seguimiento de las fechas de vencimiento de los permisos, renovar el permiso antes de la fecha de expiración, mantener los seguros necesarios vigentes, ya que el permiso no será válido si el seguro caduca. Otra violación común emitida es la falta de instalación de barandas. En mayo de 2019, en Brooklyn, un trabajador cayó en un agujero cuando se preparaba para comenzar el trabajo. El trabajador cayó 9 pies atrás de un agujero en el suelo hasta el suelo del sótano y sufrió lesiones críticas. El trabajador se disponía a iniciar su trabajo de mampostería alrededor de un hueco en la escalera cuando se retiraron las barandas de protección alrededor del agujero. No se establecieron otras medidas de seguridad, como un control access zone o una zona de acceso controlado, otra medida eficaz para protección contra caídas, mientras los trabajadores realizaban actividades alrededor del agujero. El trabajador no está usando una arma de seguridad o un punto de anclaje. La falta de instalación y el mantenimiento de barandas es el 5% de las infracciones más comunes.
Esta violación se encuentra en la sección del código 3301.2 y 3308. El código requiere barandas cuando se trabaja a más de 6 pies de altura. Las barandas son barras físicas que garantizan que los trabajadores no se caigan en los agujeros o al borde abierto de una estructura. Las razones más comunes para emitir violaciones por no tener barandas son: las barandas no están colocadas al momento de la inspección. Las barandas no pueden soportar 200 libras de fuerza según el código. Cualquier plataforma elevada a más de 6 pies, donde los tipos de protección contra quedas no se pueden utilizar. Las medidas preventivas que se pueden usar y que se deben considerar son: una charla diaria previa al turno de trabajo o al toolbox talk, instalar barandas cuando se crean aberturas y no mover las barandas previamente instaladas a menos que sea necesario. En reemplazo por las barandas se puede establecer una zona de acceso controlado y se deben proporcionar líneas de seguridad. Asegurarse que los trabajadores usan el equipamiento de protección personal adecuado cuando están en la obra. Asegurarse de que todos los trabajadores están al tanto de las aberturas con señalización y otros indicadores. A la izquierda vemos una excavación que tiene un soporte de excavación y barandas adecuadas. Las barandas se construyen adecuadamente con rieles superiores, medios y zócalos. A la derecha hay un borde abierto de la estructura, sin barandas y sin una zona de acceso controlado. Ahora hablaremos sobre la notificación de problemas de seguridad, cómo protegerse y cómo reportar cualquier incidente. Primero y principal, los trabajadores tienen derecho a un sitio de trabajo seguro. Con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores tienen derecho a recibir capacitación e información sobre los peligros y cómo prevenirlos. Los trabajadores tienen derecho a revisar los registros de lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo que se producen en la obra y recibir copias de los resultados de las pruebas. Y copias de las pruebas realizadas para encontrar y medir los peligros de trabajo. Los trabajadores tienen derecho a recibir copias de los registros médicos y de la obra de trabajo. Los trabajadores tienen derecho a participar en investigaciones de OSHA. Lo más importante es que los trabajadores tienen derecho a reportar peligros y preocupaciones de seguridad sin temor a represalias. El primer paso para mantenerse seguro es ser consciente de su entorno y saber qué está pasando a su alrededor. Es importante que conozca los derechos y uno de sus derechos es el derecho a trabajar en un entorno seguro. Usted puede mantenerse a salvo manteniéndose capacitado. Solo para nombrar unas capacitaciones de seguridad en la obra, algunas serían: protección contra caídas, entrenamiento de andamios, también capacitación en cómo utilizar herramientas, equipos y maquinaria correctamente. Si usted siente que está trabajando en una obra insegura o que tiene condiciones peligrosas que lo están poniendo en riesgo, usted puede presentar una queja al 311 de manera anónima. Si desea reportar incidentes o condiciones inseguras, llame a 911 si es una emergencia. Si no es una emergencia, comuníquese con el DOB llamando al 311 o llame al DOB directamente al 212-602-0431. Si se produce un incidente en la obra, notifique a su profesional de seguridad o su supervisor si los hay. Permanezca al sitio hasta que llegue un investigador de seguridad y proporcione indicaciones. Si desea obtener más información sobre los derechos, visite el nyc.gov/NYC Safety. Para obtener más información sobre la seguridad de los trabajadores, consulten el enlace que se ve en la diapositiva. Si tiene alguna pregunta acerca de los requisitos de capacitación, póngase en contacto con el DOB. Pueden enviar un correo electrónico a locallaw196@buildings.nyc.gov con sus preguntas.